Tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a todas y todos por estar acá, por sumarse a esta iniciativa, a este ciclo de diálogo que para nosotros es tan importante en este contexto. De que nada, agradecer a Andresa, agradecer a Gabriela, a Giovanna, a Alex y a todo el equipo de Innovación Pública que estuvo trabajando para hacer posible este encuentro y este ciclo de conversatorios que las invitamos a sumarse también a las próximas charlas. Acá me convocaron a mí para hacer una breve presentación para quienes no nos conocen. Somos Asuntos del Sur, somos una organización, un centro de investigación-acción que trabaja hace 15 años en América Latina y que hoy tenemos 23 proyectos activos. En realidad tenemos proyectos activos en 23 países del sur global, así que estamos muy contentos con el trabajo que venimos realizando. Nuestro foco es el fortalecimiento democrático para la. Estoy un poco trabada, pero digamos, nosotros trabajamos para el fortalecimiento democrático con mejor participación, con inclusión y cumplimiento de los derechos humanos. Así que se imaginan que este encuentro es vital para nuestro trabajo hoy y para la proyección también, porque creemos que las democracias, a raíz de esta radicalización ideológica, se encuentran en jaque y están enfrentando nuevos y también viejos desafíos que se van revitalizando con diferentes formas en un contexto mucho más complejo, ¿no? Seguimos con esta desigualdad económica que se asienta en justicia social, desconfianza, ¿no? El aumento en de la desconfianza. La baja de la confianza, el aumento de la desconfianza en nuestras democracias, que sigue profundizando a lo largo del tiempo, y el rol de la ciudadanía en estos procesos. Nosotros creemos en los espacios de colaboración, de articulación, trabajamos en red a nivel regional y ponemos el foco ahí, ¿no? Por eso convocamos a estas personas tan relevantes y que están haciendo trabajos tan ricos, que conocen de experiencias tan importantes, para seguir construyendo democracias desde este lugar, ¿no? Para ver experiencias, aprendizajes, procesos que ya sucedieron, que ya tuvieron éxito, cómo se organizó la ciudadanía, cómo se articuló, ¿no? Cómo se dieron las articulaciones con gobiernos, con diferentes actores en los diferentes países de la región para llevar adelante iniciativas superadoras frente a estos desafíos actuales. Así que yo no me quiero robar la palabra, estoy muy contenta de poder concretar este espacio, y realmente creo que nos vamos a enriquecer mucho con las miradas que nos van a presentar aquí nuestras colegas, nuestros colegas. Y ahora vamos a arrancar el conversatorio. Les voy a presentar un poquito cómo va a ser la dinámica. La dividimos en dos etapas. Va a haber dos momentos de preguntas para que nuestros cuatro panelistas conversen un poco, y después vamos a tener una última pregunta más reflexiva para que respondan todos, y de ahí hacemos una ronda de preguntas. Primero vamos a arrancar con preguntándole a Gabriela Dutra, que es licenciada en Relaciones Internacionales y trabaja en la National Endowment for Democracy para el área del Cono Sur, que gestiona el portafolio ahí, y a Andresa Caldas, que es brasileña, ambas son brasileñas además, que actualmente es la directora ejecutiva del Departamento de Relaciones Institucionales del IPPDH del Mercosur. Y la pregunta un poco para ustedes, que si quieren puede arrancar la que quiera, es ¿cómo describirían el panorama actual de las ideologías políticas en la región? ¿Qué tendencias y cambios han observado recientemente? Si quieren, para no generar confusiones, le damos primero la palabra a Gabriela, que arranque, y después avanzamos con Andresa. Hola, bueno, muchísimo gusto por la invitación, por el espacio, por esa conversación. Un gusto seguir trabajando con el equipo de Asuntos del Sur y conocer también a otros colegas. Bueno, yo soy la oficial de programa para el Cono Sur y el portafolio regional de NED para América Latina, y voy a intentar hacer con que mi aporte no sea tan negativo. Vamos a intentar terminar con un poquito de esperanza y creo que esa es la intención. Pero creo que vale la pena pasar por algunos puntos que sí a nosotros institucionalmente nos preocupa mucho, que los informes que nos aportan sobre la calidad de las democracias nos dan unos indicadores muy preocupantes, ¿no? Que podemos aplicar de diferentes formas, en diferentes niveles a cada país, pero a nivel global y regional, las democracias
están enfrentando desafíos significativos, ¿no? Uno de los últimos informes que salió, por ejemplo, apunta que desde 2009, casi 15 años, la proporción de la población mundial que vive en países autocratizantes, o sea, que vienen empeorando su calidad democrática y aumentando sus sistemas autoritarios, llegó el 71% de la población mundial. Entonces hay que pensar también las tendencias, hay que pensar los problemas de ideologías políticas, pero también de calidad de participación con esa imagen, ¿no? Que muchos tenemos el privilegio de poder participar o de poder participar de forma calitativa. Pero mirando algunos componentes específicos en nuestra región, yo seleccioné 3 que creo que se aplican no solamente en el caso de Brasil, donde puedo aportar un poco más, pero en muchos de los países de la región. Uno de ellos es la calidad o la falta de calidad de la libertad de expresión. Vemos un aumento importante de la violencia de narrativas, una narrativa violenta, pero también una amenaza y un deterioro del espacio, del trabajo de los periodistas, de los medios de comunicación tradicionales. Desde muchos años, los indicadores de activistas de derechos humanos y periodistas asesinados, América Latina sale en destaque, eso es súper preocupante, ¿no? Algunos países lideran eso desde muchos años y no hemos logrado solucionar este problema. Nos afecta de forma muy desproporcional también profesionales mujeres. Creo que esto que creo que vale la pena también mencionar es de libertad de asociación. Y cuando hablamos de libertad de asociación y la calidad del espacio cívico, uno piensa inmediatamente en Nicaragua. No, no, cuando fue electa en Brasil intentó pasar una ley que no se concretizó, pero una tendencia que no es alineada a un sector ideológico, sino es una tendencia de gobiernos autoritarios, ¿no? De controlar el espacio cívico, de hacer más difícil el trabajo de la sociedad civil en general, de cerrar o acotar o inhibir espacios de participación a nivel local, a nivel nacional, en las instituciones. Eso también es muy preocupante. Y por último, yo diría la calidad de las elecciones. Fue el tiempo en que las democracias se terminaban por un golpe militar. Yo creo que hemos visto en muchos países un deterioro de la calidad democrática que pasa por elecciones con participación y elecciones que no son tan claramente fraudadas, sino gobiernos electos por ciudadanos y que poco a poco van aplicando medidas que van debilitando las democracias, las instituciones, la independencia de las instituciones, los espacios de participación. Entonces, por las mismas elecciones, eso se da, ¿no? Y hemos visto también una tendencia de elecciones cada vez más cooptadas o atacadas o no aceptadas, mucho aumento de la violencia política, voy a volver a ese punto también, y eso es muy preocupante, no es específico de un país, sino lo podemos ver a nivel regional y también a nivel global. Y yo seleccioné 2 tendencias que creo que son, yo diría que amplias, suficiente para decir que están en casi todos los países de la región y que creo que impactan también, tiene que ver con esos 3 indicadores de las democracias. El primero sería la desinformación. Creo que la desinformación es un hecho y decimos en portugués como está para quedarse.
No podemos ver un escenario donde no haya desinformación, sino que cada vez más tenemos el desafío como sociedad civil o como institución de lidiar con desinformación que afecta específicamente la democracia, sea de descalificar oponentes, sea del uso de la inteligencia artificial no regulada, sea por gobiernos autoritarios para instaurar miedo o distorsionar narrativas, la utilización de la tecnología, ¿no? En espacios digitales donde todavía hay mucha novedad y muy poca capacidad pública e institucional instaurada para lidiar con esos desafíos tan novedosos. Y creo que relacionado a eso, voy a mi último punto para no tomar todo el tiempo, sería la polarización extrema. ¿No? Nosotros vemos que la polarización es algo no necesariamente malo, la polarización genera cambios necesarios en las sociedades, pero la polarización extrema es un fenómeno, yo puedo hablar, por ejemplo, en el caso de Brasil, uno de los informes, el Varieties of Democracy, que mide calidad democrática, ha apuntado de forma muy novedosa, mucho antes de que expertos pudieran ver una decaída de la calidad democrática de Brasil, pudieran apuntar a una polarización extrema muy preocupante y peligrosa, y eso generó efectos negativos en diferentes sectores de la sociedad. Ahí me dicen que se fue el audio, ¿me escuchan? ¿Alguien no me escucha? ¿Alguien me escucha? Sí, sí, se escucha. Ya Ay, volvió. perfecto, perfecto. Bueno, y creo que con la polarización extrema vienen algunos cambios de narrativas preocupantes, como por ejemplo personas que defienden valores, valores autoritarios como siendo democracia, ¿no? ¿Cómo explicar la democracia hoy en día a una población que no creció, un grupo generacional que está muy distante de lo que eran las dictaduras que nuestras regiones pasaron, ¿no? Si piensas en los nuevos electores de las últimas elecciones en el continente, esta generación está ajena y distante de lo que se entendía como redemocratización, derechos humanos, participación. Ya es una generación nueva, ajena, que enfrenta nuevos desafíos. Y la polarización lleva a un aumento de la violencia política sin precedentes en muchos de los países, como por ejemplo en el caso de Brasil, pero también en otros países, y hace también con que lo básico que podíamos estar como sociedad en acuerdo ya no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar esos espacios de diálogo y volver a tener esas conversaciones, de encontrar un mínimo de valores, de normas democráticas comunes que nos ayuden a construir algo conjuntamente, por más que en los detalles no estamos no estamos en acuerdo, ¿no? Pero hay que volver a lo básico. Y eso creo que es un desafío que, bueno, nosotros y muchos de ustedes deben enfrentar también en el día a día. Yo quedo por acá y hago la promesa que mi último aporte va a ser positivo. Muchas gracias, Gabriela. Si quieren, le pasamos la palabra a Andresa y después hacemos la vuelta de preguntas. Hola, muchas gracias. Quiero agradecer la invitación también. No voy a extender mucho en este prólogo más formal, pero decir que soy muy fan del trabajo de Asuntos del Sur y siempre que me convocan a participar de alguna actividad es siempre un placer. Y agradecer también a esa introducción tan fructífera con distintas visiones de distintos países, de distintas miradas sobre esa temática que nos atraviesa, que es una realidad de nuestra región, de cada uno de nuestros países, de alguna medida, y una problemática global, ¿no? Yo quisiera aportar, quizás contestando un poco a la pregunta que nos ofrecieron sobre una descripción del panorama que no va a ser exhaustivo. Entonces, obviamente voy también a tratar de no repetir lo que dijo Gabriela, y a partir de una mirada también de una brasileña, bueno, de alguien que está hoy dirigiendo un instituto de políticas públicas en derechos humanos del Mercosur, pero principalmente voy a hablar a partir
de una persona con una trayectoria y que sigo me reconociendo como defensora de derechos humanos, que fui y sigo siendo y seguiré. Y a partir de ahí que quiero arrancar con esa, desde ese aporte, desde una mirada de los derechos humanos o desde una defensora de derechos humanos, algo que es muy común en nuestro labor, mirar la situación de los derechos humanos de nuestro país, de la región, a partir de algo que utilizamos como termómetro, mirando quiénes son los defensores que están en riesgo, ¿no? Y eso nos da en gran medida una respuesta o una radiografía de dónde están los conflictos más graves en cada caso. Pues en Brasil, históricamente, los movimientos campesinos fueron muy criminalizados y fueron atacados, luego los sindicatos, luego los ambientalistas, las comunidades indígenas, y eso no quiero decir que eso se va superando, se va sumando desafortunadamente, pero es muy utilizando ese termómetro como mirar cuáles son los defensores que están siendo más atacados. En algún momento también los periodistas, los liderazgos sociales de asociaciones de moradores de las periferias, los grupos de afrodescendientes, de jóvenes de la periferia, pero más recientemente llamó la atención a partir, un poco antes de la elección del último presidente del gobierno de Bolsonaro, que el blanco, el centro del ataque de nuevos defensores era justamente los educadores, profesores de las escuelas públicas, que pasaron a sistemáticamente a recibir ataques por el simple hecho de estar educando, de estar en universidades o escuelas de primer y segundo grado. Y eso viene muy de paso y por eso también convoco a hacer esa reflexión, dónde están las violaciones, también nos ayuda a percibir dónde están los violadores o los algoces o esos grupos de poder y con cuál interés. Entonces, en ese sentido, nos llamó atención en este momento ver que la educación, la enseñanza, la ciencia, el conocimiento pasan a ser blanco o el centro de ataques de este nuevo grupo que va finalmente lograr elegir un presidente y se conforma con el llamado del bolsonarismo, pero que es la aglutinación en torno de este candidato de este campo de extrema derecha en Brasil, ¿no? Y hago esa reflexión porque parte de algo que acá se está designando como ideologías radicalizadas, pero que podemos poner otras expresiones o nombres, tiene muy en común, me parece que hay métodos similares en muchos países, y uno de ellos es justamente ese ataque a la educación, a los profesores, y elegir a la escuela como, y eso fue en el último encuentro también de las extremas derechas que ocurrió recientemente en el sur de Brasil, se nombra exactamente a la escuela como el principal foco de atención, porque ahí, según esa percepción, esa concepción de esa extrema derecha articulada y organizada, sería un riesgo para los niños, niñas y adolescentes. Si eso es un dato, la escuela, la educación, la universidad, el conocimiento, hay un agregado, hay un componente de negacionismo científico, de justamente trabajar que la educación o el conocimiento, la ciencia pueden ser cuestionados y hay una idea de post-verdad. El otro dado importante viene justamente con esa violencia simbólica que luego se va a expresar en también hechos de violencia física, ¿no? Entonces el aumento de la violencia política, también que mencionó Gabriela, es un dato importante. Eso va a ser hacia defensores, hacia candidatos, concejales, alcaldes, a diputados, a diputadas. Hay un componente importante de género, entonces el aumento de la violencia política de género es algo que también atraviesa estas ideologías radicalizadas, y algo también que es llamativo, que es ultrapasar los límites del juego democrático, ¿no? Entonces, muchos pensadores y gente que está justamente tratando de entender ese fenómeno o contrarrestar este fenómeno, justamente dice que
estamos ultrapasando, o sea, estos grupos se ubican fuera de las reglas, de las mínimas, de las básicas reglas del juego democrático, y eso se visibiliza, por ejemplo, tanto en los ataques, el uso de los discursos de odio, que van también a generar, en el caso de Brasil, se empiezan los ataques a los profesores, amenazas virtuales, y luego tenemos, cosa que no había, no existía en, en el Brasil, ataques armados en escuelas con niños y niñas y estudiantes siendo atacados y muertos en ese contexto. Entonces, el dato de cuestionamiento de la educación, la escuela como un poco de riesgo y con algo a ser atacado y amenazado por parte de esos grupos, el uso extremado de la violencia política y el dato más expreso de la violencia política de género, me parece que son algunas expresiones de esa descripción, de esa nueva realidad, el uso masivo de las redes sociales, por eso el paquete de la desinformación, del uso indiscriminado sin respecto a los principios de ética y de los derechos humanos de las inteligencias artificiales. Ese cuestionamiento, me parece que también en el paquete del método, eso también es algo que se repite en distintos contextos, el cuestionamiento o la problematización de las instituciones democráticas y en especial el cuestionamiento de las instituciones electorales en el caso de resultados electorales que no les favorezcan, ¿no? Me parece que es un poco la descripción que hemos observado regionalmente, en otros países también de fuera de la región, hemos vivido eso muy claramente en el Brasil. En el caso de Brasil, quiero agregar el tema de la religión, como el componente religioso también agregó ahí nuevas camadas y nuevas facetas de ese fenómeno con una mirada moralista, espiritual, y de utilización de información de comunidades más cerradas, y ahí claramente también el uso de esa nueva nomenclatura del combate a la ideología de género como algo que se agrega, se atraviesa y unifica también distintas agregaciones que se ve eso en Brasil, pero antes mismo se vio en Colombia, por algunas asociaciones, y eso me parece también relevante. Más allá de los grupos de poder tradicionales, o sea, de una mirada, de una perspectiva y de una estrategia desarrollada a partir de partidos políticos, el accionar de esos grupos radicalizados, que utilizan también violencia simbólica o mismo física, se da de una manera más difusa y por eso también en la idea del uso de las redes sociales, no se puede identificar necesariamente las instituciones. Hay ejemplos claros acá de los ataques hacia políticos y parlamentarios que son y vienen de personas indistintas que no necesariamente están afiliadas a partidos o instituciones, ¿no? Entonces un poco funciona esa diseminación también como un exponencial de esta violencia que se genera a partir de las redes, y la articulación de algunas instituciones civiles, de asociaciones, por ejemplo, como la Escuela Sin Partido, en el caso de Brasil, como el movimiento con Mi Hijo No Te Metas, que también se articula en distintos países de la región, que utilizan la idea de familia, familia en el singular, y hay una percepción que estamos viendo en distintos países de la región, de una militancia que se da en las instancias de niñez y adolescencia. Ustedes saben que la región ha tenido grandes avances en el movimiento de infancia y adolescencia, en la lucha por los derechos de los niños. Hay referencias muy importantes de la región, de vanguardia, incluso si uno compara con otras regiones del mundo. Y hoy se nota que ese movimiento está siendo disputado con otras asociaciones civiles que tienen la mirada de utilizar a partir de los derechos de los niños o el interés superior del niño, la idea de la defensa de la familia. Entonces hay una militancia activa y por eso quiero cerrar porque me parece que eso sí es algo novedoso en algún sentido, porque no necesariamente hay una sofisticación del discurso y de la narrativa, porque no necesariamente se contrapone a los derechos humanos,
ella sí se apropia, por ejemplo, del derecho humano de la propiedad o derecho humano a la vida, para reunir ahí la defensa de los movimientos anti-aborto, el uso, por ejemplo, del derecho, del debido proceso legal, para utilizar a partir de ahí, hacer una distorsión ideológica de los derechos humanos y para con eso limitar y defender, por ejemplo, la liberación de genocidas que están encarcelados, el uso, por ejemplo, de la libertad de expresión para justificar ataques y la exacerbación de los discursos de odio. Esa inversión ideológica de las ideas, de los principios de los derechos humanos, que no es más rechazada, y sí es apropiada, distorsionada y utilizada como un argumento más sofisticado, me parece que también es un dato importante para tener en cuenta en esta nueva modalidad de ideologías más radicalizadas. No sé si me queda tiempo, yo creo que ya pasé, pero bueno, después de eso también ojalá pueda dar un panorama, no sé si más positivo, pero por lo menos sugerencias creo que de accionar y de estrategias también en el ámbito regional que nos puedan ayudar a superar y contrarrestar ese tipo de fenómenos que estamos viendo. Muchas gracias, Andresa. Sí, te pasaste un poquito de tiempo, pero no hay problema. Un poco para retomar las ideas de Gabriela y de Andresa, hablamos mucho sobre los indicadores de desinformación y de polarización extrema, estas nuevas narrativas violentas y cierre del espacio cívico. Y me quedo con los últimos puntos de Andresa sobre esta violencia simbólica, esta lógica de traspasar los límites del juego democrático y todas estas cuestiones ya yendo por temas de educación, temas de juventudes, temas de niñeces, que son temas bastante fuertes que los podemos ver hoy en día en la región. Ahora vamos a pasar a una siguiente pregunta, que sería sobre qué estrategias se están implementando para, bueno, proteger y fortalecer las instituciones democráticas frente a este contexto que las chicas pudieron presentar muy bien, qué lecciones valiosas se pueden compartir de las experiencias de cada uno de los países. Y para ello nos va a participar Giovanna Roa Cadín y Alexander Day. Giovanna es chilena, es activista y política feminista y es miembro del Frente Amplio de Chile. Y en 2021 fue convencial constituyente, participando en el proceso de redacción de la nueva Constitución para Chile. Y por el otro lado, Alexander es mexicano y es parte de una organización que se llama Práctica Laboratorio, donde coordina un área que está muy linda, con alianzas con sociedad civil. Así que si quieren le doy la palabra a Giovanna. Súper, gracias Trinidad. Bueno, muchas gracias también por la invitación y a todos y a todas quienes se conectaron. Bueno, ya quienes también están exponiendo. Bueno, sí, a mí me tocó la difícil pregunta de qué estrategias o qué cosas se pueden hacer. Y la verdad es que no me imagino una pregunta más difícil porque compartiendo el diagnóstico de las compañeras, creo que estamos en tiempos en que estamos en una especie de ensayo y error eh, que nos ha llevado algunos aciertos y también algunos errores. Como decía Trinidad, yo fui parte de la Convención Constitucional en Chile que escribió el primer esfuerzo constituyente, tuvimos dos de la Convención Constitucional en que escribimos un borrador de una nueva constitución que tuvimos todo lo que soñamos desde el progresismo, tuvimos participación ciudadana, estaban los derechos de todos los grupos históricamente excluidos, se reconocían los derechos de la naturaleza, participaron, era una convención paritaria, lo escribimos 50% mujeres, 50% de hombres, había representación de los pueblos originarios por primera vez en nuestra democracia, la representación regional era de verdad y no era todo centralizado, o sea, de verdad que fue un proceso como todo lo que soñábamos de cómo escribir una constitución, súper participativa, hubo democracia directa en el proceso y sufrimos un rechazo a la propuesta parte de la ciudadanía que fue brutal. Y ese rechazo fue a solo 2 años y medio de haber tenido el llamado estallido social en Chile, que fue el 2019, cuando millones de chilenos y chilenas salimos a la calle a decir basta del sistema que tenemos y a básicamente
bueno, la lectura de la izquierda fue que ese había sido un estallido contra la constitución de Pinochet, ¿cierto? Y contra el sistema neoliberal. Y luego escribimos esta constitución con representantes electos democráticamente, ¿no? Pero que fue como un reflejo de un momento, y a lo largo de la convención, y esto creo que es súper interesante, despertó así como una especie de péndulo muy fuerte a la extrema derecha en Chile. Tuvieron una muy baja representación dentro de la convención por cómo estaba conformada. Y la verdad es que la campaña también la campaña de la extrema derecha también fue una campaña muy fuerte. Y yo creo que ahí empezamos a ver las luces, por lo menos en mi país, de cómo iba a empezar a ser la disputa, ¿no? Esta disputa ideológica. Y nos fue muy mal. Entonces, solo les quería compartir que, que hay muchos aprendizajes y que a veces los aprendizajes son a golpe y por caerse, por hacerse heridas en la rodilla, pero esas son las que también me interesa compartir, porque me parece que a nivel regional, yo he estado en muchos espacios como este, sobre todo antes, y siempre nos felicitamos mucho por las cosas que hacemos. Y también es súper importante compartir como cuando las cosas no salen tan bien para que de los errores que cometemos nos vaya mejor en el país de al lado y nos vaya mejor en nuestro mismo país. Perdón que haga esa introducción, pero me parecía súper importante compartirlo para que lo tengamos sobre la mesa. Bueno, mi pregunta era como más enfocada, me pidieron como en qué estrategias están implementando para proteger. Y antes de eso yo quería comentarles que yo veo a veces creo que estamos avanzando contra este fortalecimiento de esta ideología de extrema derecha antidemocrática muy compleja, dando un poco de palos de ciego, sin hacer un esfuerzo importante por entender cómo es esta extrema derecha. Y me parece que eso nos ha llevado a errores bien grandes, algunos que les quería comentar. Eh, y también a falsas expectativas a veces sobre cómo nuestras acciones van a frenar o no a frenar esos impulsos. Entonces, primero quería comentarles que creo que hay 4 elementos de la extrema derecha que tenemos que tener siempre en cuenta. El primero es la tremenda hostilidad hacia la democracia liberal, que siempre está poniendo la extrema derecha sobre la mesa, ya lo dijeron mis compañeras, que este odio a la idea de la igualdad, ¿cierto? Y también a la idea de la democracia, poner en duda las elecciones, y con eso un debilitamiento democrático que también le hace mucho daño a nuestras instituciones, que creo que es algo que nosotros tenemos que resguardar hasta el último minuto. Luego el nativitismo, que es esta idea como de, bueno, ¿qué es la nación, cierto? Yo disputo la nación de solo los que somos nosotros, lo que provoca muchas fracturas internas, pero también provoca muchas fracturas entre los países, nos aleja mucho de la idea de cooperación regional y nos quita también por qué al progresismo no puede hablar de nación, también, ¿no? Y por qué no podemos hablar de patria, y por qué no podemos estar defendiendo nuestros países, que también es una disputa conceptual importante. Luego el autoritarismo, que también ya lo estaban mencionando, pero con una tensión muy compleja, creo, que es como decir, el orden y la democracia son contrapuestos. Y si queremos tener orden, sobre todo en las olas que tenemos contra el crimen organizado y todo, lo que dice la extrema derecha es, si tú quieres orden, bueno, me tienes que ceder democracia. Y entonces, para que tengas orden, yo te estoy ofreciendo como una institucionalidad mucho más vertical, y con eso se anulan todos nuestros ideales de participación ciudadana, ¿no? Y la sociedad civil se nos empieza a desintegrar en esa verticalidad. Y por último, y esto creo que es como la clave de lo que estamos hablando hoy día, es el populismo, que si bien el populismo puede ser de izquierda o de derecha, ellos lo están usando muy bien en esta idea populista de la élite contra el pueblo, ¿cierto? Del pueblo puro, contra una élite que es una élite que es abusiva, que es una élite intelectual, de lo que pecamos muchas veces, que yo creo que ahí tenemos que hacer todo el tiempo una autocrítica, la hago yo permanentemente de nuestro trabajo en la convención también. Y es una élite que saca rédito de este pueblo que se esfuerza y que está viviendo muy bien, y en la clase política, y es quien maneja las instituciones, y nuevamente entonces viene a un desmedro de cómo son las instituciones. Quería poner ese marco porque creo que en ese marco entonces, ¿qué podemos hacer? Brevemente dejo 2 ideas para que las discutamos más adelante, pero primero diría acción, hacer. Y desde los gobiernos, por lo menos yo soy frente amplista, entonces defiendo en lo que estamos haciendo desde el gobierno del presidente Gabriel Boric, y celebro lo que están haciendo otros gobiernos de la región también, pero llevar a cabo iniciativas
que sean iniciativas concretas, que hagan que las personas sientan que las instituciones les sirven para su día a día, ¿no? Que si hay instituciones, sean de la sociedad civil, sean del Estado, son instituciones que los acogen y que los sostienen para que puedan ser ciudadanos activos. Porque muchas veces hablamos de ciudadanía, hablamos de participación, pero las personas no tienen un sostén para poder ejercer su ciudadanía. Y en ese sentido yo les quería contar que han habido avances en estos 3 años ya de gobierno que me parecen importantes. En materia de trabajo se avanzó en una ley de 40 horas que redujo la jornada laboral de manera importante para dar más tiempo a la familia, bueno, y todo lo que yo sé que ustedes saben que mejora eso la calidad de vida. Se aumentó el sueldo mínimo. En salud se eliminó el copago, ¿no? Que es que la clase media pueda tener acceso a la salud pública sin tener que poner más de su bolsillo. En términos de economía se aprobó un royalty minero, pero que es importante, lo que ingresa al Estado va a tener redistribución territorial para poder descentralizar los recursos y que la gente de la ruralidad, por ejemplo, pueda empezar a tener más recursos en sus municipalidades. En feminismo, cosas muy concretas. Hay una ley que les voy a decir que me encanta, que se llama Ley Papitos Corazón, que es para todos los deudores de pensión no puedan hacer ciertas cosas como sacar su carnet de identidad nuevamente hasta que no paguen su deuda, y traspasar entonces la angustia que vivían las mujeres persiguiendo a los padres de sus hijos que no les han pagado pensión nunca, a que el Estado les ayude a perseguir esa búsqueda, ¿no? del dinero. Y creo que esas son cosas que a la gente les están haciendo sentido, y también, bueno, hartas cosas en protección de derechos humanos, como se está tramitando una ley de apoyo a la libertad de prensa y también de protocolo de defensores de derechos humanos, que ya lo estaba diciendo Andresa, así que no voy a entrar ahí. Y les dejo otra idea sobre la mesa, si es que, no sé, dime si tengo tiempo, Trini, o ya cierro solamente. Cierro. Podemos, te damos unos minutos más si querés Ya. contar tu otra idea. Sí, no, lo otro que les quería dejar como idea sobre la mesa con respecto, está el hacer, pero también está el cómo disputamos algo que creo que nos están arrinconando y nos están ganando con esta arrinconada. Es como, y sé que pasa en todos los países, nos pasó mucho a nosotros después del plebiscito, es no caer en la banalización de esta idea que está instalando la extrema derecha en todo el mundo de los identitarismos. Y acá quiero ser como muy clara. Creo que nosotros, por lo menos acá, estábamos tan derrotados después del plebiscito que nos dijeron, bueno, toda la agenda que pusieron de la nueva constitución eran solo identitarismo. Entonces, voy a decir esta palabra y no quiero decirla nunca más mía, pero esta idea woke, que espero nunca más nadie la pronuncie porque me parece un banalismo terrible. Entonces, bueno, estaban preocupados de causas específicas, lo que es un poco cierto, pero metieron en esa idea identitaria como que el feminismo, lo medioambiental, ¿no? Fueran cosas identitarias, y no lo son. Y nosotros no podemos dejar que se traspase esa línea, y estamos dejando que se traspase esa línea. Entonces creo que una vez que uno retrocede en eso es muy difícil avanzar, lo sabemos acá. La ultraderecha está diciendo que nosotros solo apuntamos a causas identitarias cuando las causas identitarias a las que estamos apuntando son solo un entramado de justicia social. Creo que como progresismo tenemos que volver a un discurso de la universalidad de la justicia social que intersecciona, por supuesto, todas estas otras causas, y no podemos renunciar a eso. No podemos renunciar a que hay grupos que históricamente han tenido desventaja, ¿no? Y que tenemos que ayudar a que encuentren su punto de equilibrio para poder hacer su vida, básicamente, no es mucho más que eso. Y ahí hay un nosotros que la extrema derecha está instalando por primera vez y que la derecha tradicional no había podido instalar antes. La derecha tradicional se había parado desde la meritocracia, muy neoliberal y muy como individualista. Pero la extrema derecha sí está diciendo somos todos víctimas comunes de los derechos que le han otorgado a las mujeres, a las disidencias, a los migrantes, y te invita a ser una víctima colectiva. Y eso nos está haciendo mucho daño. Entonces, recuperar la identidad colectiva, la cohesión social, tiene que ser algo que el progresismo vuelva a mirar como con una idea universal, pero desde las identidades particulares, y no cederle esta idea del nosotros a la extrema derecha, que además es una idea de un pueblo contra una élite que no existe, que no está. Así que con esas ideas quería dejarlo.
Muchas gracias. Si quieren, ahora le paso la palabra a Alex para que continúe. Muchas gracias, Trini. Muchas gracias a Asuntos del Sur por la invitación. Me gustaría dar un contexto rapidísimo para meternos a lo que hemos hecho en México, porque creo que vale la pena entender algunas minuciosidades del caso mexicano. Cuando me invitaron a este foro y vi el título Ideologías radicalizadas, lo primero que pensé es, eso no está pasando aquí. Digamos, en México no tenemos ni extrema derecha ni extrema izquierda, realmente tenemos una derecha muy moderada y un presidente supuestamente de izquierda bastante moderado. Realmente comparando la campaña de Andrés Manuel López Obrador de 2006 con la de 2018, se moderó en casi todas sus posturas económicas, pero eso no quiere decir que no esté en peligro la democracia, ¿no? Creo que sí estamos viviendo un cierre del espacio cívico por diferentes razones que me gustaría repasar muy rápido antes de irnos a lo concreto, pero sí ha habido muchas trabas nuevas desde este gobierno al financiamiento a organizaciones de la sociedad civil, ataques simbólicos a las organizaciones y a defensores del territorio. Ya lo mencionaban, la violencia sí es un tema regional, pero creo que en México estamos particularmente mal en este tema. En solo 6 meses ha habido 8 periodistas asesinados en el país. Los 8 estaban bajo el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación. Entonces, claramente las instituciones que creamos para defender a los defensores de territorio, a los defensores humanos, no están funcionando. Y, y eso me lleva a la pregunta que ha planteado el mismo presidente y que ahorita en el país nos encontramos en esa discusión, ¿no? ¿Por qué habría que defender a las instituciones democráticas si la mayoría del país cree que no están funcionando, ¿no? En el análisis académico, México está bien evaluado en cuanto a sus instituciones para organizar elecciones, las instituciones que hemos creado para defender el derecho a la información. Digamos, tenemos algunas instituciones muy profesionalizadas que sí, digamos, la élite de izquierda durante la transición a la democracia en el 2000 aplaudió muchísimo, pero que la mayor parte del país no está viendo esos resultados, ¿no? La mayor parte del país no sabe cómo utilizar su derecho a la información o como nos dirían Levitsky y Ziblatt en la teoría real de la democracia. Tal vez sí saben, pero no tienen tiempo. Tienen que trabajar de 6 a.m. a 6 p.m., llegan a su casa después de 3 horas de transporte público y lo único que quieres hacer es prender el fútbol y distraerte un ratito, no pensar en cuál es la política pública que se está discutiendo en este momento. Entonces creo que vale la pena partir desde ahí. ¿Por qué hay que defender a instituciones democráticas? Y yo creo que sí, pero partamos de la reflexión inicial. ¿Por qué habría que defender instituciones democráticas que la mayor parte de nuestro país cree que no funcionan? Y a mí me parece que la elección de hace unos días en México es muy clara en ciertos sentidos, porque la elección se trató de eso, ¿no? La oposición, por su parte, dijo, hay que defender las instituciones democráticas, está en riesgo la democracia en México, hay que votar para salvarla. Y por otro lado, el gobierno decía, no hay nada en riesgo, estamos avanzando en la democracia y lo que importan son los programas sociales y económicos. Y una mayoría abrumadora de este país decidió que está de acuerdo con eso. Mi lectura de la última elección es que la mayoría del país prioriza por nuestra situación derechos económicos que algunos derechos políticos. Y no voy ahorita a discutir, creo que nos podríamos echar 2 horas discutiendo si eso está bien o no, pero eso es lo que yo veo que el país nos está diciendo. Ahora sí creo que hay instituciones democráticas que vale mucho la pena defender, ¿no? Hablábamos del tema de los periodistas y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en México. Es una tragedia terrible. Claramente, como mencionaban al principio sobre el espacio cívico, hay 3 derechos pues, detrás de la democracia y del espacio cívico: la libertad de asociación, la calidad de las elecciones y la libertad de expresión, que están en riesgo. Bueno, si se asesinan periodistas, si se asesinan defensores de derechos humanos, si hay ataques a la sociedad civil desde el púlpito presidencial, pues claramente no estamos teniendo libertad de expresión. Pero ¿hacia dónde caminar cuando la gran parte del país piensa que estas instituciones democráticas de la transición son demasiado caras?
y que hay una prioridad en un país donde más del 50% de la gente vive en pobreza, en gastar en otras cosas. Y yo creo que es una discusión muy válida la que se está dando. Realmente el INE, que es el órgano que organiza elecciones en México, funciona muy bien, pero funciona mucho más caro que la mayoría de los países, ni siquiera comparado a América Latina, sino a Europa y al norte global. Entonces, ¿cómo diseñamos instituciones democráticas que la mayoría de la gente apruebe? Si no las aprueban, no las van a usar, y si no las usan, no van a ver el uso, que sirvan de algo, y entonces las vamos a terminar destruyendo. Entonces, desde acá creemos que sí vale la pena defender estas instituciones democráticas, pero que también hay que escuchar lo que está diciendo el país, ¿no? Y lo que está diciendo es que estas instituciones son demasiado caras, que hay que priorizar programas sociales y económicos porque la mayoría se está quedando atrás, y realmente si no tienes una forma de vivir, de mantener tu estado de vida, pues no vas a poder participar políticamente. Y ahora sí me voy a un poco a las estrategias que estamos haciendo desde práctica. Me gustaría contarles muy rápido dos programas que tenemos. Uno es el Acuerdo Nacional de Integridad Electoral, donde juntamos a más de 35 organizaciones de todo el país a monitorear estas elecciones, las últimas elecciones que hubo. En particular nos interesaba vigilar cómo están funcionando las acciones afirmativas en México, que tenemos muchas y fuimos de los primeros países en América Latina en comenzarlas, pero también tenemos problemas con eso. Estamos viendo actualmente candidatos que no son de pueblos originarios, que no son mexicanos y que están utilizando lamentablemente estas acciones afirmativas para aprovecharse del sistema y llegar al poder. Y estamos viendo muchos grupos históricamente excluidos enojados con el uso de estas acciones afirmativas y con mucha razón. Y también vigilar cómo ahora que hay una propuesta de cambio radical en la forma en la que se van a organizar las elecciones en México, pues vigilar que se mantengan las acciones afirmativas que se habían ganado para diferentes grupos. Creo que el esfuerzo de la NIE, donde además tuvimos pues monitores ciudadanos, donde la gente se inscribía, les dábamos una capacitación, tuvimos más de 700 personas en todo el país monitoreando las elecciones. Yo creo que, bueno, no sé cómo funcionan las elecciones en sus países, pero creo que participar en la organización de una elección, al menos en México, que es un ejercicio súper ciudadano, te da otra perspectiva de cómo funciona, ¿no? Te da un cierto orgullo de las instituciones porque ves que todo funciona bien, que estamos pudiendo hacer acciones que incluyan a más personas a votar. Creemos que la participación sin duda es una vía para generar legitimidad de estas instituciones, pero de nuevo nos vamos al punto anterior, ¿no? ¿Cómo participar cuando las personas están concentradas en vivir al día? ¿Cómo generamos este tiempo, esta capacidad más allá de lo técnico para que las personas puedan participar políticamente? Y creo que sí, ese es un punto que Levitsky y Ziblatt hacen muy bien. Y aquí me paso al segundo proyecto que tenemos, se llama Constituyentes. Constituyentes es una red de más de 74 activistas de todo el país. Tenemos de una diversidad de gama de activismos. La intención es que se conocieran ahí distintos movimientos sociales, desde los feminismos a la diversidad, la lucha del territorio, movimientos sindicales, y justamente inspirados en el proceso que nos contabas, Giovanna, que tuvimos la oportunidad de ir y platicar con ustedes en ese entonces, pues creamos un grupo originalmente pensando en hacer una nueva constitución para México, pensando en el proceso chileno, pero cuando nos reunimos nos dimos cuenta como que estábamos quizás algunos pasos atrás de hacer una constitución. México realmente acabamos de tener una nueva ley de participación ciudadana que nos deja hacer plebiscitos, referendos a nivel nacional. Estos nunca han sido utilizados, excepto el que hizo el presidente hace 2 años, que fue realmente un ejercicio de Estado. Nunca ha habido un ejercicio realmente ciudadano que utilice esta ley de participación. Entonces, nos fuimos un paso atrás y nos dimos cuenta que había muchos retos para continuar en el activismo. Lo sabrán aquí todas. El financiamiento está súper concentrado en algunas organizaciones, usualmente organizaciones en las capitales. No hay realmente capacidad para generar políticas de cuidados adentro de las organizaciones y los colectivos, lo cual genera un desgaste emocional y psicológico del activismo brutal a lo largo del tiempo.
no hay capacidad en todas las colectivos y organizaciones para hacer monitoreo legislativo y estar viendo cómo se van a implementar algunas reformas, qué ha sido exitoso de unas y qué ha sido exitoso de otras. Entonces, lo que nosotros encontramos es que para que funcione la articulación entre distintos movimientos sociales, entre distintas organizaciones de la sociedad civil, además de conocernos, además de intentar hacer actividades en conjunto, lo que había que hacer es proveer ciertos servicios centrales desde la red que ayudaran a mantener el trabajo que se está haciendo por colectivas a nivel local, ¿no? Proveer servicios legales para que puedan generar, pues sí, oficializarse como asociaciones civiles y recibir financiamiento, dar acompañamiento de cuidados, tanto a nivel individual como a nivel colectivo para solucionar conflictos dentro de las organizaciones, proveer servicios de investigación, por ejemplo, para colectivos afrodescendientes que puedan estar monitoreando lo que está pasando en el Congreso y si eso les va a ayudar o no les va a ayudar. Es difícil que cualquier organización monitoree todo lo que se está votando en un país tan grande como México. Entonces, me regreso al argumento. Si queremos que más personas participen, sobre todo más personas de grupos históricamente excluidos, y entonces que las decisiones que se tomen para fortalecer estas instituciones democráticas vayan más hacia lo que estos grupos necesitan, hacia las necesidades que ellos tienen, pues necesitamos generar capacidad para que participen. Y esto no pasa solo por capacitaciones para dar capacidades técnicas, sino por cosas materiales, dinero, tiempo, eh, cuidados. Entonces, creemos que esto es algo que se debe replicar, que estamos empezando a ampliar esta red de servicios a más colectivos y activistas de grupos históricamente excluidos dentro de México y estamos abriendo una discusión aprovechando que ahora en el próximo periodo legislativo se votarán reformas pues realmente transformadoras tanto al sistema de justicia como al sistema electoral que tenemos. Hay una oportunidad política en este momento que se va a abrir, quizás no de una nueva constitución, pero sí de reformas estructurales que van a modificar las reglas del juego en México y que creemos que estas oportunidades salen a lo largo del tiempo y debe haber una articulación fuerte entre movimientos sociales para estar listos para actuar y tomar esas oportunidades políticas para lograr pues avances progresistas. Y bueno, lo último que quisiera decir es que bueno, quizás otra particularidad de México o algunos otros países de la región, pero pues realmente la presencia del narco para mí es una de las grandes amenazas a la democracia mexicana. Estamos en un nivel de violencia política que no habíamos vivido nunca en este último proceso electoral. Asesinaron a 39 candidatos y eso es solamente lo más evidente, ¿no? Como ya decían, claro que esta violencia tiene una perspectiva de género muy marcada, que los avances que se han logrado en acciones afirmativas para la participación de las mujeres han venido con una contestación, ¿no?, de violencia política ante estas mujeres que dan un paso a utilizar estos espacios políticos que se han abierto y ya está llegando a un nivel inimaginable, ¿no? Hace 3 años en un municipio alejado de Jalisco secuestraron a todos los candidatos menos a uno y les dijeron te bajas o te bajas. Entonces ya a nivel local el narco está utilizando las elecciones para formar nuevas instituciones, para formar, pues sí, nuevos contextos donde tienen mucho más poder. Y por otro lado, la militarización, que quizás a diferencia de otros países en América Latina, que México nunca había tenido una dictadura militar per se, hoy estamos viviendo el mayor presupuesto para el ejército en la historia de México y no solo un tema presupuestal, sino que están asumiendo tareas civiles de distintas instituciones, desde las aduanas y los aeropuertos hasta ser la constructora oficial del Estado, y esto me preocupa mucho, mucho, más allá de ideologías que, como les decía, en México no vemos radicalización, o al menos desde mi perspectiva, ni a la izquierda ni a la derecha, pero lo que sí vemos es que la mayoría de los partidos, con excepción de uno, todos aprobaron el aumento de la militarización, todos aprobaron el aumento de la prisión preventiva oficiosa, que si no lo tienen sus países, básicamente es que te envíen a la cárcel antes de que haya juicio. Entonces, en realidad hay un acuerdo de la oligarquía mexicana para reducir estas libertades más allá de ideologías y que me parece que la militarización y el narco son los dos verdaderos peligros a la democracia mexicana más allá de ciertas ideologías o cambios de ley y que tenemos que
estar muy bien articulados para poder resistir. Bueno, Alex, muchas gracias por tus aportes. Me parece muy interesante porque, digo, Alex viene más desde una organización de la sociedad civil y Giovanna viene más desde un proceso constituyente, digamos, desde un lado un poco más político. Así que son muy lindas las perspectivas. Teníamos una pregunta más de cierre, unas preguntas para que iban a hacer unos minutitos para reflexionar un poco. Em, pero capaz es un momento, si alguien quiere hacer una pregunta, usar este momento para abrir a preguntas a nuestros panelistas y si quieren después podemos hacer esa reflexión final sobre alguna de las preguntas. No sé si algunos de los que están presenciales quieren preguntar. Acá por el chat estuvimos con varios comentarios sobre cómo es la participación en Colombia y en Ecuador, que es bastante similar en toda la región. Pero abro a preguntas, si algunos de los presenciales el chat tiene. Ahí están, ahí Anita creo que se está acercando al micrófono. Buenas tardes. Hola Marino, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, muy bien. Yo no sé si es una pregunta o será un comentario, pero es que también hay que pensar en una cosa, que por ejemplo en Colombia la participación es muy amplia y muy rica en la Constitución Política del 91. Teníamos de una constitución exageradamente derechista, exageradamente autoritaria, que era la Constitución de 1886, y pasamos a una Constitución muy participativa. Ahí tenemos la participación como un principio, un deber, como un valor, como un derecho. La palabra participación es transversal en toda la Constitución, pero tenemos también un grave problema con la población, y es que no nos hemos apropiado, no nos hemos empoderado, no nos hemos dedicado. Será por lo costoso, como decía ahorita yo en el chat, que la participación en Colombia es exageradamente costosa, pero los pocos que participan o participamos lo hacemos de una manera aislada, lo hacemos de una manera, te lo voy a decir de una palabra que no suena muy bien cuando yo lo digo aquí en Colombia, lo hacemos de una manera egoísta. Cada cual en su grupito participa en sus cosas, pero no permite que nadie se le meta en su quehacer, en sus cosas. Entonces, somos muy dados a que lo mío es lo único, lo válido, lo verdadero, lo bueno, y siempre estamos descalificando a los demás. El problema de la participación es que te voy a colocar un símil. Mientras la derecha en Colombia cada día se une, es más y más unida en torno a todos los temas de Estado y a todos los temas económicos, la izquierda nunca en su historia ha logrado unirse, ha logrado tener una unidad que, que impacte, una unidad que incida, sino que también son islas. Y bajo ese mismo esquema también la participación ciudadana en nuestro país es igualita, somos una cantidad de islas. Hay mucha participación, pero somos una cantidad de islas donde no sabemos qué hacen los demás. Entonces, le repito, no sé si sea una pregunta o es un comentario. Muchas gracias, Franco. No sé si alguien más quiere continuar con la palabra o compartir una reflexión en relación a lo que nos propuso o tiene alguna pregunta o si alguno de los panelistas quiere reflexionar en relación a lo que dijo Franco. El micrófono está abierto.
Perdón, yo hago un último aporte porque ya le avisé a Trinidad, yo necesito cortar en unos minutos. Quería aprovechar para agradecer el espacio y dejar mi último aporte. Yo vi los comentarios en el chat y es un comentario muy recurrente que escucho desde nuestros colaboradores en muchos países, ¿no? Y sobre todo las organizaciones que trabajan desde la base, lo que nosotros llamamos grassroots, pero de movilización de comunidades. Dicen, bueno, es muy difícil percibir percibir el desafío que es involucrar sectores claves de la sociedad en la solución de los problemas democráticos cuando esos son los que están excluidos o que tienen el mayor costo de participación. Tienen otras prioridades, tienen otros desafíos. Entonces, ¿cómo salir de esta burbuja? Primero, yo creo que el Asuntos del Sur está años luz adelante en experiencias, ¿no? De trabajar desde la base, en lo local. Creo que esta es una de las apuestas, una de las soluciones. Es un trabajo de hormiguita, pero es un trabajo básico y altamente necesario. Pero también veo que hay otros desafíos y mi aporte sería, desde NED, vemos con mucho valor los trabajos de redes, de compartir experiencias. Nosotros tenemos una región que, muy diferente de las otras regiones, tenemos mucho más en común, tanto en términos de problemas como en términos de posibles soluciones, ¿no? Tenemos un sistema interamericano, mecanismos regionales al acceder, tenemos el problema de crimen organizado, diferentes niveles, pero afecta a la región, migración, tenemos muchos problemas que son compartidos. Entonces, ¿cómo aportar desde el intercambio de buenas prácticas para buscar soluciones que puedan funcionar, no inventar la rueda, pero que ha funcionado en un lugar que pueda funcionar en otro, y cómo buscar hacer esos puentes y acercar organizaciones, grupos, movimientos, personas y facilitar esas soluciones. Y por último, yo diría de qué forma podemos comunicar mejor como sociedad civil a esos grupos que no tienen tantos incentivos para participar, cómo comunicar valores tan etéreos, tan utópicos de valores democráticos de forma tangible y cercana a la gente. Yo creo que ese es un desafío y yo veo que la única apuesta que yo personalmente, ya no hablo como institución, es justamente la acción colectiva. La acción colectiva es lo que va a aumentar el costo político de un gobierno autoritario, de hacer una medida autocrática o de no hacer nada. La acción colectiva es lo que va a aumentar el costo político de este gobierno, a esta institución que no responde. Y yo veo por ahí la apuesta. Bueno, yo quería agradecer muchísimo la oportunidad y desafortunadamente necesito salir, pero muchas gracias a todos y a todos, aprendí mucho. Un saludo y un gusto. Muchas gracias, Gabriela. Le voy a pasar la mano a quienes están presenciales, así que Anita, que está ahí, si puedes ayudarme con eso y pasar el micrófono. Gracias, Trini. Primero la prueba de si se escucha. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, voy a pasar igual la pregunta. Bueno, muchas gracias. La verdad, súper interesante escucharles y además poner conceptualmente lo que uno a veces observa, en mi caso con las observaciones electorales en la región y todas las tendencias que estuvieron marcando, ¿no? Esto de la desinformación, las narrativas de fraude, los ataques a los órganos electorales, la violencia. Y yo quería preguntar, y un punto que me parece central, ¿no? La desafección democrática de la ciudadanía respecto a estos temas que se planteaban, porque hay algo que se viene dando, ¿no? Fracasamos nosotros en Argentina con una campaña tratando de poner en palabras esto, ¿no? De la democracia contra el arrebato a las instituciones. Fracasó la oposición y la sociedad civil en El Salvador. Fracasó, como bien decía recién Alex, la oposición en México también con ese relato. Y yo mis preguntas puntuales para aprovechar a quienes están exponiendo el día de hoy tenía que ver, la primera, con la cuestión de la desinformación, preguntarle, bueno, Gabriela ya tuvo que salirse, pero a Andresa sobre el tema de las legislaciones respecto a la inteligencia artificial,
en Brasil, porque bueno, ahora hay elecciones municipales allí y este tema está creciendo, ¿no? En el tema de la desinformación, quería conocer un poco qué es lo que está pasando allá. Y a Alex, con respecto a este tema de la violencia y de la militarización que marcabas, ¿qué podemos esperar de Claudia Sheinbaum respecto a ese tema? Porque un poco conociendo algunas de las acciones que ella ha tenido en la Ciudad de México, el secretario de Seguridad, me parece que tiene visiones distintas con respecto al abordaje que ha hecho Andrés Manuel López Obrador respecto a las Fuerzas Armadas, pero bueno, quería conocer más de tu mirada al respecto que vienen trabajando el tema. Así que muchas gracias. Si querés, Andresa, puedes arrancar y después le pasamos a Alex. Buenísimo, hola, también quiero dar un saludo a Loli y agradecer también el trabajo que ella desarrolla hace muchos años en observación electoral. Me parece que esa es una estrategia muy importante de ampliar el alcance, también territorializar, ¿no? Como se ha mencionado también por Alex, ese trabajo ciudadano de la observación electoral, o sea, mantener eso a partir de las instancias ya tradicionales y reconocidas, que hacen eso hace muchos años, y conjugar eso con actores que muchas veces no están habituados. Nosotros hicimos una experiencia piloto durante las elecciones en Brasil, que fue agregar un componente justamente de representantes, de expertos, de derechos humanos, agregando al contexto de las observaciones electorales, en este caso como visitantes, pero también porque hay un factor ahí de ese aumento de las violencias muy conectada con no solo los procedimientos, pero también las violencias que afectan el resultado electoral de distintas maneras. En Brasil, por ejemplo, hubo muchas denuncias de asedio laboral, cosa que el Ministerio Público generó una nueva conceptualización, creando la figura del asedio electoral en el contexto del trabajo, cuando empresarios, dueños de corporaciones, de industrias, de fábricas, amenazaron a sus empleados que votaron por un determinado candidato, ese tipo de. Pero bueno, quiero ya también aprovechando para ir cerrando, hay un debate importante en la región y finalmente hay unas cosas que tardan mucho en aprobarse en el Mercosur, en un contexto que ustedes imaginan, que hay mucha disonancia entre visiones, pero justo en 2023 logramos en el Mercosur aprobar una declaración para contrarrestar los discursos y expresiones de odio, y a partir de esa declaración los estados del Mercosur, los estados partes, nos mandataron al instituto para armar un compendio regional justamente con buenas prácticas o experiencias, que me gustan más que buenas prácticas, porque las malas experiencias pueden ser buenas para aprender, de lecciones aprendidas. Entonces estamos trabajando un relevamiento de justamente para poner en intercambio experiencias distintas de los países y la idea de trabajar el próximo semestre a partir de distintos temas también, como la misoginia, la violencia contra las mujeres, el tema de la xenofobia y la violencia contra migrantes. Eso se ve muy fuertemente ahora en las elecciones norteamericanas, pero también en nuestros países, en los actos extremistas contra las escuelas, las instituciones educativas, el odio y violencia extremista contra las instituciones y profesionales de la prensa, etcétera. Eso es para dar también una dimensión de ese trabajo coordinado regional, que en este caso parece muy poco y puede ser que no es tan fancy, tan ambicioso, pero poner en relieve, publicar, poner en coordinación actores, funcionarios, gestores que están trabajando en esa temática, puede ser un aprendizaje muy interesante. Este trabajo va a ser articulado con el Parlasur. La importancia también de vincular los parlamentos, porque básicamente son los parlamentos que hoy todavía están, la mayor parte de los países no tiene una reglamentación, una regulación, una legislación sobre el tema. Entonces hay una responsabilidad importante de los parlamentos en esa temática. Lo mismo para lo que se refiere a las nuevas tecnologías y las inteligencias artificiales. En esta temática también se aprobó, y yo les invito a conocer una declaración desde el Mercosur, de la instancia de derechos humanos del Mercosur,
se aprobó una declaración de principios de los derechos humanos aplicables a las inteligencias artificiales. Es una declaración bastante nutrida, son 18 principios y muy específica de nuestra región. Ustedes saben que el próximo semestre, por ejemplo, el G20, que va a ser seriado en Brasil, tiene una de las temáticas del debate sobre las inteligencias artificiales. Pero ahí nos parece importante el aporte que se puede hacer desde el sur a partir de nuestras especificidades. La declaración, por ejemplo, menciona el tema de la preservación de los conocimientos y de las lenguas originarias, indígenas, campesinas, quilombolas, el tema del sesgo racial, que es muy evidente también como forma de arrefecimiento de esas exclusiones y de esos procesos de desigualdad y de discriminación. Y hoy en Brasil, para dar un poco la respuesta a lo que Loli me cuestionó, hay un debate de reglamentación sobre las inteligencias artificiales. La última noticia que tuve, el proyecto inicial, era todo lo peor que podía, por lo menos desde nuestro punto de vista, el más equivocado, porque preveía un grado de amplia libertad del uso de las inteligencias artificiales por parte de las corporaciones privadas y una reglamentación muy estricta para las instituciones públicas, incluso como las universidades. Eso se ha revertido, pero el proyecto inicial de ley era bastante, vamos a decir así, controverso porque liberaba ampliamente las corporaciones, que justamente las que quizás, por lo menos desde nuestro punto de vista, necesitan ser mejor reglamentadas y creamos un montón de criterios, requisitos y restricciones al uso o por lo menos a la experimentación de las inteligencias artificiales por parte de las agencias públicas. Eso se está dando batalla hoy, pero bueno, de nuestra parte acá estamos también con el mandato de rearmar una segunda instancia de encuentro parlamentario que hicimos el año pasado acá en Buenos Aires, junto con el Parlasur, con el Parlamento del Mercosur, para tratar tanto el tema del discurso de odio y desinformación, estrategias de combate y cómo podemos ahí coordinar articulaciones regionales en este sentido, y también el tema de las inteligencias artificiales. Así que les invito a conocer, que estén también siguiendo el trabajo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos de Mercosur, y muy interesada en este intercambio, agradecida también de las contribuciones que tuvimos desde Chile, desde México, desde otra mirada de Brasil, y desde ustedes que están ahí en la Casa Sur. Así que un placer siempre discutir y debatir esos temas tan importantes para nuestra región. Muchas gracias, Andresa. Si quieres, Alex, ahora te doy la palabra. Sí, me gustaría contestar con más esperanza. Claro que estoy feliz de que tengamos a nuestra primera presidenta. Y creo que con cualquier proceso de renovación presidencial, pues vendrá una renovación de algunas élites. En el caso que tú mencionas, hay un nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, que es Omar Harfuch, que hizo cosas interesantes en la Ciudad de México. Realmente presumen mucho los éxitos de la Ciudad de México y fueron éxitos logrados desde la Policía Civil. Entonces, si llevan esto a la Federación, podríamos ver ciertas mejoras, pero algo que me gustaría que se llevaran es que la militarización en México ya no es solo un tema de seguridad. Entonces, desde que entró Andrés Manuel, el 89% de los convenios que ha firmado la Secretaría de Marina y el Ejército con la administración pública han sido para tareas que no tienen nada que ver con seguridad, desde protección de medio ambiente, reparto de política social, de salud, obras públicas. Entonces, puede ser que veamos una reducción de la militarización al tema de seguridad, sobre todo porque no ha funcionado. Si tú ves los datos que ha dado la Guardia Nacional ante solicitudes públicas de información, en este momento la Guardia Nacional tiene 100.000 elementos. Está sustituyendo a la Policía Federal, entonces esperaríamos que hubiera algunos detenidos. ¿Cuántas personas ha detenido la Guardia Nacional el año pasado con 100.000 elementos? 7. ¿Cuántas detuvo el año pasado con 80.000 elementos? 1.
Entonces, en 2 años han detenido a 8 personas con un gasto monumental porque se están dedicando a otras cosas, ¿no? A partir de la amenaza de Trump, mandaron a la Guardia Nacional a bloquear la frontera sur. Tenemos a la Guardia Nacional patrullando municipios porque no hay policías locales. Entonces yo veo cierta esperanza en que mejoren el tema de seguridad, porque saben que tienen que hacerlo, porque saben que no está funcionando y que es la principal demanda del país, mejorar el tema de seguridad, porque también está conectadísimo con la segunda demanda, que es el tema económico. Y si realmente queremos aprovechar el Tratado de Libre Comercio, pues necesitamos mejorar el tema de seguridad en México. Pero creo que el gran problema es un tema ideológico ahí sí con lo militar, ¿no? El ejército mexicano lleva al menos 30 años con una campaña ideológica para convencer a la gente que ellos son menos corruptos y la mayoría del país se lo creyó. Entonces tiene sentido que les otorguemos la administración pública porque como dice el presidente es que ellos no roban, es que ellos sí hacen las cosas y no, la administración pública es corruptísima. Entonces, realmente, si queremos sacar a la militarización de la administración pública más allá del tema de seguridad, nos toca una batalla ideológica de al menos 10, 20 años de convencer al país que eso no es cierto, que los militares sí roban, que sí son corruptos, que se pueden hacer instituciones civiles que funcionen. Y aquí nada más un comentario rapidísimo de lo último que dijeron en la anterior pregunta, que se conecta con cómo comunicar mejor. Creo que algo que no hemos terminado de entender desde la izquierda o desde los progresismos es que en este mundo de la desinformación, de la economía de la atención, no importa tener razón, no importa hacer los mejores argumentos de por qué no está funcionando la militarización o por qué se está acabando la democracia. No, lo que importa es cómo se sienten las personas, las narrativas que podamos comunicar en temas emocionales. Y en ese sentido, Andrés Manuel, por un lado, y Milei, por otro lado, lo entienden perfectamente, ¿no? Esta comunicación por símbolos, apropiarse de la agenda pública para que no quepa nada más en la conversación. Entonces, mientras no pensemos, sobre todo en estos temas que históricamente le han costado trabajo a la izquierda, como la seguridad, la economía. Como decía Giovanna hace rato, ¿por qué no podemos hablar de patria? ¿Por qué la izquierda ha desechado términos tan importantes para la gente como la familia? ¿Por qué no podemos hablar de la importancia de la familia? Obviamente en un sentido no tradicional, ¿no? Pero mientras no retomemos estos discursos, que es de lo que quiere hablar la gente, no de... Me encanta como lo ponía una persona en otro conversatorio sobre la reforma al sistema judicial. A mí no me importa cómo funciona el sistema judicial como ciudadano, es como un avión. Yo quiero que me subo al avión, bajo, aterriza y funciona. No me importa cómo funciona el motor, qué hace el piloto. La mayoría de las personas no les interesa cómo funciona el sistema de justicia o el sistema electoral. Lo que quieren saber es que cuando van y ponen una denuncia, eso funciona. Entonces, ¿cómo ganamos esas narrativas emocionales desde el progresismo, desde la izquierda? Y ahí creo que muchos espacios como este son útiles, ¿no? Para saber qué ha funcionado narrativamente en otros países o qué no ha funcionado. Yo me acuerdo cuando fuimos a hablar con Giovanna en Chile, que hablaba con de un Uber sobre la Constitución y me decía, no, es que pusieron en la Constitución que ya nadie puede comer carne, que todos tenemos que ser veganos. Y decía, bueno, ¿cómo en serio las personas piensan que alguien va a poner eso en la Constitución? Entonces, si perdemos la batalla narrativa emocional, por concentrarnos en hacer los argumentos más académicos, más bien pensados, como decía Giovanna, de intelectualizar tanto estas discusiones, vamos a seguir perdiendo y feo. Muchas gracias, Alex. Los presenciales tienen la mano levantada. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. A ver, ahí están consultando. No, bien. Bueno, si quieren entonces a Andresa, a Giovanna y a Alex, si les doy unos minutos, si quieren cerrar y hacer una reflexión final del proceso, la paso a Giovanna primero, que es la que justo los chicos hablaron recién. Si tiene alguna reflexión, algo positivo para irnos, ¿no? Con algo lindo o todo trágico también es súper aceptable porque el contexto lo amerita. No estaba preparada. No, yo creo que no hay que olvidarse, porque ya, obvio que nos agobiamos con todo lo que avanzan, pero también no hay que olvidarse de todo lo que hemos avanzado nosotros y nosotras,
Yo creo que para la región han sido años, estoy pensando por lo menos de 2010 hasta la fecha, tantos años en verdad ya a esta altura, pero han sido años muy fructíferos en que hay temas sobre la mesa que no estaban antes, o sea, independiente de que ahora los tengamos en disputa, creo que ya hay una ganancia en que estemos hablando de la importancia del feminismo, que estemos hablando de la emergencia climática y cuáles son las condiciones que debiesen de haber de ahora en más en nuestra acciones desde la sociedad civil, desde el Estado, de la participación ciudadana. O sea, hay un montón de temas. Yo salí de la universidad, fui dirigente estudiantil y justo salí en 2010 de la universidad, soy de esa camada chilena de dirigencia. Y yo recuerdo haber sido dirigente estudiantil y que los temas que hablábamos eran temas que se trataban de cómo era nuestra tarjeta de transporte en un inicio. Y luego pasamos a hablar de cómo tenía que ser el derecho a la educación. Y yo veo que en toda la región, en toda Latinoamérica, hay, independiente de que estén en disputa, hay conciencia de un montón de temas estructurales y de transformaciones profundas que creo que por lo menos cuando yo era más joven no existían. Y eso es una oportunidad, pero tenemos que seguir disputándola, pero insisto, con inteligencia, de manera estratégica, no dar por ganado nuestros derechos, porque sabemos que cuando uno gana los derechos es muy difícil alcanzarlo, es muy fácil perderlo. Y volver a insistir en que no hay que entregarle los discursos narrativos, no porque estemos peleando solo simbolismo, sino porque se hace en realidad que la y las familias nos pertenecen a todos. No hay que olvidarse nunca de que la identidad de la familia es algo que es transversal a toda la humanidad y por lo tanto no podemos abandonarlo. La nación, la patria, o sea, sé que estoy sonando como alguien muy de derecha, pero esas cosas también son nuestras y hay que ir a buscarlas. Y sobre todo tener mucho cuidado con los jóvenes. Está creciendo mucho el discurso de que el avance de los derechos de las mujeres y de las disidencias es en contra de los hombres jóvenes y eso nos está haciendo mucho daño. En Chile ya hay cifras alarmantes, acá en España hay cifras alarmantes. Así que la invitación es a estar atentos, pero a estudiar mucho la extrema derecha y ser inteligentes con nuestras estrategias para que no se desarme todo lo que hemos avanzado. Eso. Muchas gracias, Giovanna. No sé si Alex o Andresa tienen algún comentario más que quieran sumar. Sí, Andresa. Muy cortito, también tratando de mirar alguna esperanza. Yo creo que eso sí, realista, esperanzosa, también un intelectual y cronista y dramaturgo Ariano Suassuna, brasileño. El optimismo es un bobo, el pesimista es un amargo, él sigue siendo un realista esperanzoso. Me parece que hay algo ahí de una apuesta, me parece que sí, de rearmar una perspectiva, una mirada muy crítica de nuestro hacer político y nuestra narrativa, nuestro lenguaje, no desconectarse eso de los territorios, de las juventudes, de la educación, ¿no? Aunque la educación en la escuela necesita ser reformada, ¿no? Es una defensa porque hay mucho de que habla justamente de esa desconexión y de la cultura. No sé si se escucha. Es que mi micrófono. Y de la cultura, yo quiero reivindicar el arte y la cultura que siempre nos han salvado en muchos momentos y me parece que en ese sentido y en esos momentos también son importantes. Yo creo que algunas lecciones tuvimos ahora reciente en Francia, una articulación muy sabia, muy rápida, también utilizando estrategias novedosas de comunicación, pero volviendo a una apuesta de comunidad, porque es algo que perdimos, pues justamente algo que teníamos antes, que era ese sentido común o comunitario, y hoy las comunidades se están dando del otro lado, ¿no? En Brasil es muy visible a partir de las iglesias neopentecostales, pero no solo en estas, a partir de asociaciones civiles que se van armando contra derechos, ¿no? Aunque parezca raro, pero sí, y de nuestra parte individualizando, ¿no? Entonces también ahí recuperar una idea más humilde y más territorial y terrena y comunitaria en nuestro hacer de política. Muchas gracias otra vez por la posibilidad de este diálogo.
Yo súper rápido, porque igual siento que ya hablé mucho, pero también yo quiero ir con algo esperanzador. Eh, yo hago eco de lo que dijo Giovanna, de lo mucho que hemos avanzado. Y tampoco se trata como de hacer competencias entre países, pero yo veo, al menos aquí en México, que tenemos a los Estados Unidos atrás, y en muchas luchas de derechos sociales ellos van para atrás. Yo veo el porcentaje de mujeres en el Congreso de México. Digo, eso no significa que sean feministas, pero muchas sí lo son. Veo el avance en derechos a la salud que tenemos en países de América Latina que no tienen el norte global. Y veo en conversaciones con ellos que muchos en el norte global, sea bueno o malo, están viendo el foco de esperanza en América Latina y en las cosas innovadoras que se están haciendo desde el sur global para avanzar en temas de desigualdades. Entonces, yo creo que hay que ver con mucho cariño lo mucho que se ha avanzado y abrazarnos mucho por eso y aguantar que todavía falta mucho. Bueno, Alex, Andresa, Giovanna, muchas gracias por darnos su tiempo. Nos extendimos bastante, pero creo que fue bastante rico y muchas preguntas, muchas perspectivas. Probablemente después de esto hagamos alguna relatoría o algo como que nos quede algo de todo lo que hablamos, porque creo que es muy rico y muy lindo lo que se generó. Así que nuevamente, muchísimas gracias por participar, por la buena onda, por todo el proceso. Y próximamente les estará llegando la próxima invitación de este ciclo de diálogos que va a ser temáticas ambientales, políticas ambientales, así que nada, si están interesados en ese tema, próximamente les va a llegar la invitación. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Saludos a todos y todas. Buen día. Adiós, Abrazo. chao.